Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo el maravilloso mensaje de los tres ángeles que está en el libro de Apocalipsis. Hemos terminado de estudiar los dos primeros mensajes, quedaría mucho para analizar, pero vamos a empezar a centrarnos en el último, en el mensaje del tercer ángel. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 14, y desde el versículo 9 hasta el versículo 11, dice así: Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Como verás, aquí hay una cantidad de conceptos que tenemos que analizar. Por ejemplo, ¿quién es la bestia? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la marca? ¿Qué significa el tormento que dura por los siglos de los siglos? ¿Cuál es el reposo que no se tiene ni de día y de noche? Bueno, todos estos conceptos los vamos a ir analizando en los sucesivos programas que compartiremos juntos. Pero vamos al primero. El versículo 9 nos dice: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia. Nota que nuevamente nos encontramos con un concepto que es el de adoración. Estamos frente al conflicto de adoración. Aquí el tema es a quién adoramos. Y aquí la advertencia es acerca del peligro de adorar a este poder que se llama la bestia. Muy bien. Para poder entender quién es la bestia, tenemos que rastrear este concepto ya en el capítulo 7 del libro de Daniel. En el capítulo 7 del libro del profeta Daniel nosotros encontramos que se habla de los grandes imperios universales bajo la figura de bestias. Ya vemos que la primera bestia, que es un león alado, representa a Babilonia; la segunda, que es un oso, representa al imperio medo-persa; la tercera, un leopardo con alas y 4 cabezas, al imperio griego; y la cuarta bestia, espantosa, terrible, con dientes de hierro y con 10 cuernos, representa a Roma y los reinos que van a surgir y las divisiones mundiales luego de la caída del imperio romano. Así que nosotros encontramos aquí estos poderes que representan los grandes imperios universales. El versículo 23 de Daniel 7 nos dice que la cuarta bestia es un cuarto reino en la tierra. Por lo tanto, bestia se utiliza para hablar de reinos, de poderes políticos, de imperios, de naciones. No en un sentido peyorativo. En la mayoría de los escudos del mundo, o en muchos de ellos, existen diferentes animales como símbolos de esos estados. Así que estas bestias, estos animales, son un símbolo de poderes, de imperios, de naciones, de reinos. Así que aquí está hablando de un poder, pero ¿cuál es este poder? Para poder entender cuál es el poder que se llama aquí la bestia, tenemos que ir al capítulo 13 del libro de Apocalipsis. El capítulo 13 de Apocalipsis, utilizando una figura de lenguaje que se llama sinécdoque, donde se toma las partes por el todo, menciona quién es este poder. Recordad que en el capítulo 7 hablamos ya del león, del oso, del leopardo y de la bestia de 10 cuernos. Pero ahora mirad, capítulo 13 de Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, un poder, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias para blasfemar del nombre de Dios, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quién es esta bestia? Esta bestia donde convergen todos
todas las características de esos imperios que a lo largo de los siglos fueron poderes perseguidores del pueblo de Dios. ¿Quién es esta bestia? Esta bestia donde se encuentra la idolatría de Babilonia, ¿sí? El león, la bestia donde se encuentra la riqueza, la fastuosidad de Persia y donde se encuentra la filosofía griega y el poder de Roma. ¿Quién es? ¿Quién es este poder que se menciona aquí en el libro de Apocalipsis? Tenemos algunos datos para poder identificar quién es este poder. Primero, sabemos por lo que nos dice este texto que va a tener un periodo de actuación de unos 42 meses, nos dice el texto. 42 meses son tiempo y la mitad de un tiempo, o 1260 días. Ya dijimos en un estudio anterior que el papado tuvo su periodo de supremacía durante 1260 días que representan años, 42 meses del calendario hebreo, o tiempo y la mitad de un tiempo, como dice Daniel 7:25. Así que ya sabemos de qué poder estaría hablando aquí. Ahora, quiero decirte que hay algo interesante aquí. Aquí la bestia se menciona como un poder que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es importante para poder entender quién es este poder. Mira, la bestia, esta bestia, que recibe todo su poder dado por Satanás, esta bestia no es otra que el mismo Satanás. Satanás a lo largo de la historia se actualiza a través de diferentes poderes que están representados por esas 7 cabezas y estos 10 cuernos. Las 7 cabezas son los poderes a través de los cuales Satanás ha sido un poder perseguidor del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. ¿Cuáles son esos poderes? Pues muy bien, esos poderes a lo largo de los siglos han sido Babilonia, Medo-Persia, Grecia, la Roma pagana, la Roma papal, ¿sí? Luego, nuevamente aparecerá otro poder, que es el ateísmo que surge con la Revolución Francesa, será el 6º poder, y el 7º será una triple alianza de poderes políticos religiosos que perseguirán al pueblo de Dios. Básicamente podríamos decir que estas son las 7 cabezas a través de los cuales durante los siglos Satanás va a perseguir al pueblo de Dios. Los 10 cuernos son los poderes políticos, las naciones, que a lo largo de la historia y especialmente en el tiempo final de la historia de salvación, como dice Apocalipsis 17, unidos a los poderes religiosos, perseguirán a la iglesia de Dios aquí en la tierra. Cada una de estas cabezas, a lo largo de los siglos, ha sido la manifestación de la bestia satánica de la persecución y de la intolerancia que ha perseguido al pueblo de Dios. En un tiempo fue Babilonia, los medos persas, Grecia, también Roma. Cuando Roma dejó de ser un poder político imperial, la Roma pagana imperial dejó de perseguir a los cristianos, surgió la Roma papal como resultado de la unión de la Iglesia con el Estado. El resultado de esa fusión de la Iglesia con el Estado produjo un poder político religioso que durante 1260 años persiguió, imponiendo dogmas religiosos, oponiéndose a la autoridad de Cristo, oponiéndose a la autoridad de la Biblia, oponiéndose a la dirección del Espíritu Santo, oponiéndose a las leyes y los mandamientos de Dios. Por eso dice que este poder abre su boca para blasfemar de Dios, de lo que hay en el cielo, del santuario de Dios, del tabernáculo de Dios, que persigue durante 42 meses. Es importante entender que la bestia satánica de la intolerancia y la persecución, a lo largo de los siglos, se va actualizando en estos poderes. Cuando Juan está escribiendo esto, él está mirando el momento en que la bestia será la unión de la Iglesia con el Estado romano. Y esa unión de la Iglesia con el Estado romano recibirá una herida de muerte. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esta cabeza es la que está representada por la unión de la Iglesia con el Estado. Dijimos la primera Babilonia, Medo-Persia, Grecia, la Roma pagana imperial perseguidora. La 5ª cabeza es la Roma papal. ¿Cuál sería la herida de muerte que recibió la Roma papal? Cuando se produce la Revolución Francesa,
a fines del siglo XVIII, las ideas de igualdad, de fraternidad, de laicismo, anticlericalismo, impactaron de tal manera en la sociedad europea que Francia se levantó contra el papado, tomó prisionero al Papa Pío VI, declaró abolida la institución papal, y lo sorprendente es que ningún monarca terrenal salió en defensa del papado en esa época. Esta herida fue una herida que le quitó el poder político al papado, un poder que había tenido desde el siglo VI de la era cristiana. Y no volvió a recuperar ese poder político hasta el año 1929, en que el cardenal Gasparri firmó el Tratado de San Juan de Letrán con Benito Mussolini, por el cual se reconocía la soberanía de la Iglesia Católica sobre la ciudad-estado del Vaticano. A partir de ese momento, los papas volvieron a ser soberanos terrenales, volvieron a tener dominios terrenales. Y ahí empezó a recuperarse esta cabeza, ¿sí?, de esta herida de muerte que le infligió la Revolución Francesa. Así pues, la bestia es Satanás, que a lo largo de los siglos se actualiza en poderes que persiguen al pueblo de Dios. Nosotros sabemos que durante 1260 años la Iglesia unida al Estado, la Iglesia católica unida al poder romano, al Estado, a los reinos, a los monarcas, persiguió a la Iglesia verdadera de Cristo. Entonces esta bestia es la bestia satánica de la intolerancia que, unida a los poderes de este mundo, persigue al pueblo de Dios. De ahí que en el conflicto de adoración uno debe elegir si adorar a Dios o seguir poderes políticos religiosos que imponen leyes contrarias a la voluntad de Dios. Por eso dice, si alguno adora a la bestia, finalmente no tendrá paz, no tendrá reposo. Te invito a adorar a Jesús para que tu nombre se mantenga inscrito en el libro de la vida. Que el Señor te bendiga.